Buenos días, es una grande bendición poder dirigirme nuevamente a ustedes a través del canal oficial de nuestra congregación. Es un gusto saludar a las iglesias hermanas de Oaxaca, de Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo, a mis hermanos de San Mateo Jalpa, Xochimilco, y también a mis hermanos de Yecapixtla y San Pedro Tlalmimilulpan en Morelos, a nuestros hermanos de otras congregaciones y amigos. Queremos compartirles, hermanos y hermanas, que en esta semana, tanto San Mateo como otras zonas de la alcaldía Xochimilco han sido declaradas nuevamente con semáforo rojo, por lo que seguimos en espera de la autorización de la Secretaría de Salud y del Gobierno de la Ciudad de México para poder reanudar los servicios presenciales. Mientras tanto, seguimos compartiendo a través de los medios electrónicos de comunicación y les avisaremos con la debida anticipación cuando podamos congregarnos de nuevo en la casa del Señor. Mientras tanto, recordemos lo que nos dice el libro de los Hechos en su capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es por eso, hermanos, que a pesar de no poder reunirnos presencialmente, los invito a que estemos siempre juntos en la presencia de Dios. Hoy es el día del Señor y estemos preparados y dispuestos para escuchar su palabra a través de la escuela dominical y también de la predicación de este domingo. Espero que la palabra que se compartió presencialmente ayer en San Pedro Tlalmimilulpan sea de edificación para las vidas de mis hermanos de ese lugar y que la que se comparte hoy en Yecapixtla de igual manera hable a la vida de todos los hermanos en aquel lugar. Pido a Dios que la palabra que ha de ser compartida en esta escuela dominical sea guiada por su Espíritu Santo y que estemos con nuestra mente, pero sobre todo con nuestro corazón, abiertos a la forma que Dios nos hablará el día de hoy. Continuamos con el estudio acerca de la vida del apóstol Pablo y la carta a los Gálatas. Hace 2 semanas, hermanos, tuve la bendición de compartir la escuela dominical con el tema Justificados por la Fe, considerando la porción de la Sagrada Escritura de la carta a los Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Y pudiera parecer extraño que este estudio denominado El uso correcto de la ley, sobre Gálatas 3, versículos del 19 al 27, no siga a continuación del de esa ocasión. Pero aquí se ha cambiado el orden a fin de que el estudio bíblico se ajuste mejor con la vida de Pablo. Antes del desarrollo de esta parte del estudio, hablaremos un poco sobre la escuela de Gamaliel. Como siempre, previo a comenzar, vamos a hacer una oración a Dios, rogando que su Espíritu Santo sea nuestra guía para aprender lo que Dios quiere y espera que aprendamos el día de hoy. Por lo que les pido que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos en señal de respeto. Padre Santo, Dios del universo, estamos delante de tu presencia, humillándonos, sabiendo que delante de ti nada somos. A ti sea toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra y adoración. Exaltamos tu santo nombre, inclinamos nuestro rostro delante de ti, dándote las gracias por este día que nos has regalado. Te pedimos que nos guíes en este y todos los días de nuestra vida, dándonos la sabiduría y entendimiento necesarios para escudriñar tu bendita palabra, para saber lo que tú nos quieres decir el día de hoy y siempre. Que nos dejes ver
que somos justificados ante ti por ser revestidos de la justicia perfecta de Cristo, tu Hijo amado, que podamos entender que la ley de Moisés es importante porque nos muestra nuestro pecado y nos indica el camino a Cristo nuestro Señor. Sabemos que todavía no podemos estar reunidos presencialmente en tu casa en San Mateo, Jalpa, Xochimilco, pero que es claro para nosotros que todo cumple un propósito en nuestras vidas y que tu sabiduría es infinita y que tu voluntad es perfecta. Reafirma nuestros pensamientos y nuestra voluntad en tus mandamientos, ordenanzas y decretos. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los invito ahora a escuchar y entonar una alabanza para mostrarle todo nuestro amor y rendición total a aquel que es sobre todas las cosas. Pensaste en nosotros, Dios, tú siendo Rey y Señor, viniste a morir. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo
pensaste en mí. Por amor, fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí. Por amor, fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí. Por amor. Y sobre todo pensaste en mí. Por amor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Como les comenté, el día de hoy veremos muy rápidamente el tema relacionado con la escuela de Gamaliel y con un poco de mayor profundidad el tema del uso correcto de la ley. En el libro de los Hechos, en su capítulo 22, versículo 3, nos dice el mismo apóstol Pablo que fue instruido por Gamaliel y nos deja ver que su escuela estaba en Jerusalén. Entre las tradiciones cristianas consta que Gamaliel aceptó la fe cristiana y permaneció como miembro del Sanedrín con el propósito de secretamente ayudar a los cristianos. Su nombre es la forma griega del nombre hebreo que significa recompensa de Dios. Se le describe en el Nuevo Testamento como un fariseo y reconocido doctor de la ley. Gamaliel es presentado en Hechos 5, versículos 34 y subsecuentes, como promoviendo ante sus compañeros del Sanedrín el no sentenciar a Pedro y los apóstoles, quienes, en contra de lo determinado por las autoridades judías, continuaban predicando a la gente el Evangelio de nuestro Señor. Se dice que era el maestro de Pablo de Tarso, pero no se nos explica ni la naturaleza ni el grado de influencia que ejercía sobre el futuro apóstol de los gentiles. Como resultado de sus estudios, Pablo no solo menciona la fe de Abraham en su carta a los Gálatas, sino también la ley de Moisés. En la escuela, Saulo aprendió cómo Moisés pasó 40 días y 40 noches con Dios en el monte Sinaí y que ahí Dios le dio los 10 mandamientos. Este aprendizaje llevó a Pablo a comparar la fe con la ley en su carta a los Gálatas. Ahora, hermanos, con la ayuda de Dios, escudriñemos los versículos 19 al 27 del capítulo 3 de la carta a los Gálatas para desarrollar el tema del uso correcto de la ley. Escuchemos ahora lo que dijo Pablo al explicar el propósito de la ley, comenzando aquí en el versículo 19 de este capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Tomemos nota de la pregunta que se hizo al principio.
¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es su valor? Él estaba aclarando que fue algo añadido. Fue añadido por causa de las transgresiones, es decir, para poner de manifiesto la desobediencia de los seres humanos. El versículo continúa diciendo hasta que viniese la simiente. Esta pequeña palabra hasta es importante por sus implicaciones temporales. Indica que la ley era temporal. La ley fue dada simplemente para el intervalo de tiempo comprendido entre Moisés y la época de Cristo. Como bien declaró Juan en su Evangelio, en su capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que es importante destacar que la ley era temporal hasta que llegara esa descendencia que fue Cristo. La ley fue añadida, como dice el texto bíblico, a causa de las transgresiones. Fue dada para revelar y no para remover el pecado. No fue dada para preservar al hombre del pecado, porque el pecado ya había llegado, ya estaba presente en la humanidad. La ley vino para mostrar la realidad del ser humano como un pecador por naturaleza ante Dios. Cualquier persona que sea sincera podrá contemplarse a sí misma a la luz de la ley y verse culpable. No fue dada como una norma por medio de la cual el ser humano puede alcanzar la santidad. Muchos piensan que un individuo se convierte en pecador cuando comete un acto pecaminoso. O sea, que es una buena persona hasta que se malogra, hasta que fracasa y comete un pecado. Esto no es correcto. Precisamente es por ser por naturaleza pecador que comete un pecado. En realidad, el pecado forma parte de nuestra manera normal de ser en nuestros pensamientos, en nuestra conducta y en nuestras palabras. Incluso podemos comprobarlo en la vida cotidiana, por ejemplo, en el asunto de la mentira. El ser humano miente porque es mentiroso por naturaleza. La mentira se introduce en nuestro lenguaje de forma natural. A veces incluso inconscientemente parece que hay una tendencia a mentir en detalles irrelevantes, como por ejemplo al saludar a alguien, al expresar la forma en que nos sentimos, sobre nuestro estado de ánimo, en opiniones, y a veces nos justificamos a nosotros mismos cuando debemos mentir en asuntos de mayor importancia, pretendiendo según nosotros, evitar un mal mayor, y todo ello porque tenemos una naturaleza caída. El versículo 20 del capítulo 3 de Gálatas nos dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Por eso, la ley fue dada para mostrar que somos pecadores y que necesitamos un mediador, es decir, alguien que se coloque entre nosotros y Dios para poder ser aceptados por Él. Parece que el punto del apóstol Pablo es que se requiere de un mediador si hay más de una parte contractual. Pero Dios fue el único que ratificó el pacto con Abraham, como ya fue explicado hace 2 semanas. El apóstol Pablo continuó hablando y dijo en el versículo 21 de este capítulo 3 de la carta a los Gálatas: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
¿Está la ley en contra de las promesas de Dios? La expresión en ninguna manera es enfáticamente negativa. Si hubiera existido esta manera de salvar a los pecadores, Dios habría utilizado esa forma. Si Él hubiera podido promulgar una ley por medio de la cual los pecadores pudieran salvarse, lo habría hecho. En el versículo 22 continuamos leyendo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Hemos leído que la ley trajo la muerte. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. No se trata en realidad del grado de pecado, sino que el mero hecho del pecado nos trae la muerte. De ahí que todos estamos igualmente muertos y padeciendo la misma necesidad. Puede que usted no haya cometido un pecado muy grande, pero usted y yo tenemos la misma naturaleza que aquellos que han cometido graves pecados. Permítanme ilustrar lo que quiero decir, de que es el hecho de la existencia del pecado y no el grado lo que cuenta. Supongamos que estamos en un edificio de 24 pisos de altura y arriba en la azotea de ese edificio se encuentran 3 hombres trabajando y llega su jefe y les dice: tengan cuidado, no trabajen cerca del borde de la azotea porque podrían resbalar, caer al vacío y matarse. Uno de los hombres, quizás pensando que el jefe estaba tratando de asustarles, hace caso omiso de la advertencia y al hacer un esfuerzo resbala, cae al vacío y se mata al golpearse contra el pavimento. Supongamos ahora que ante ese grave accidente, uno de los otros 2 hombres que quedaron pierde el control y al inclinarse por el mismo borde para mirar pierde el equilibrio y cae también al vacío, hallando la muerte al llegar abajo. Pensemos que el tercer hombre estaba siendo buscado por alguien que le perseguía para una venganza y sabiendo que trabajaba ahí, sube a la azotea. Después de vigilarle se acerca y aprovechando su confusión le empuja haciéndole caer al vacío, causándole así la muerte. El resultado fue que los 3 alcanzaron la muerte, habiendo caído al vacío por diversos motivos y circunstancias. Los 3 fueron víctimas de la ley de la gravedad e inevitablemente encontraron la muerte, porque por su propia naturaleza humana, limitada y débil, no podían superar la ley física de la gravedad. Se trata del hecho de haber caído al vacío, quebrantando una ley física inexorable, que afectaría a todas las personas que cayeran al vacío, independientemente del grado de las circunstancias que en cada caso provocaron los accidentes. La cuestión que puede surgir aquí es, si la ley de gravedad que los arrastró a la muerte, ¿puede acaso darles vida ahora? Claro que no. No les puede dar vida. La ley no nos puede dar vida, así como ninguna ley natural puede hacerlo después de que se haya quebrantado. Así como en nuestro ejemplo, nadie puede dar marcha atrás en el orden de los eventos y restaurar la situación de vida en la que se encontraban los 3 hombres antes de caer al vacío. En el ámbito espiritual sucede lo mismo, porque la muerte es el resultado final del pecado. La ley del pecado no contempla las circunstancias atenuantes, no contempla la posibilidad de ejercer misericordia ni de mostrar flexibilidad suavizando las circunstancias de la infracción. Es inexorable, inflexible e inmutable.
Como dijimos antes en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. También lo vemos en el pasaje relatado en Génesis 2:17, cuando Dios les dijo a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De modo que todos los seres humanos hemos pecado y, de acuerdo con la ley, estamos condenados a muerte. Estamos como muertos. Estamos viviendo una muerte anticipada. La ley nos ha dado esa muerte. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, la llamó el ministerio de muerte, es decir, el ministerio que causaba la muerte, porque en el ámbito espiritual la ley nos condena a todos a la muerte al no poder alcanzar el nivel de vida que sus preceptos demandan. La ley no puede dar más vida que la que aquella caída al vacío, por la ley de la gravedad, podía dar al que había muerto como consecuencia de esa caída. El propósito de la ley no fue el de dar vida, sino fue dada para mostrarnos que delante de Dios todos somos pecadores culpables, que nadie podemos cumplirla. Hemos examinado este versículo en particular muy detalladamente porque explica un aspecto esencial del verdadero significado del Evangelio. Ahora, en el versículo 23 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo dijo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La frase antes que viniese la fe se refiere, por supuesto, a la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. O sea, que hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, la ley incluía la misericordia porque establecía la existencia de un propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza, del pacto. Allí se encontraba el lugar donde Dios entraba en contacto con su pueblo para perdonarlo. La ley preveía que habría un altar donde se podrían ofrecer sacrificios por el pecado para obtener perdón, hallar la misericordia de Dios, y todos aquellos sacrificios de la época de la ley señalaban a Cristo. Por eso, el apóstol Pablo dijo que antes que llegara la época de la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados en ella y bajo su custodia hasta que viniese esa fe que iba a ser revelada. La fe en la persona y la obra de Cristo no vino hasta el momento en que fue específicamente revelada, y antes de ese momento histórico, los israelitas se encontraban bajo la custodia protectora de la ley. De esa manera, Dios protegía a su pueblo de los degradantes y malvados ritos paganos que practicaban los pueblos que les rodeaban. Al constatar históricamente que el ser humano era incapaz de agradar a Dios, al no poder cumplir los preceptos o el nivel de vida que Dios requería de sus hijos bajo la ley, podemos decir que al mirar por la fe a la obra de Cristo en la cruz, el pecador reconoce su impotencia y lo inútil de sus esfuerzos humanos para convertirse en un hijo de Dios, y en consecuencia se refugia en los méritos del sacrificio de Cristo, aceptando la gracia y la misericordia de Dios. Ese fue el paso de fe que usted, hermano, hermana, puede dar ahora, orando, hablando con Él, expresándose en sus propias palabras para darle las gracias
por haber sido alcanzado por el amor y la gracia de Dios. Leamos ahora el versículo 24 que dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sobre esto, Martín Lutero pudo decir: esta es mi epístola, yo estoy aferrado a ella. Es esta sección la que hizo impacto en ese joven inglés, Juan Wesley. Él fue enviado como misionero a los Estados Unidos y al llegar ahí dijo: yo vine a América con el propósito de convertir a los indios, pero ¿quién va a convertir a Juan Wesley? Al regresar a su país, Inglaterra, una noche mientras caminaba por Aldersgate, escuchó la explicación de esta sección de Gálatas que causó en él una gran impresión que le condujo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y así, Juan Wesley fue utilizado por Dios para traer el más grande movimiento espiritual que el mundo de habla inglesa haya conocido. Pablo dejó bien aclarado que la ley mosaica no podía salvar, y en su epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, expresó con claridad lo siguiente: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios rehusó aceptar las obras del ser humano para conceder la salvación. En el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, leemos que la justicia del hombre era como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Él no aceptó el guardar la ley para obtener la salvación, porque la ley no podía salvar, solo podía condenar. No fue dada para salvar a los pecadores, sino para que ellos supieran que eran pecadores. No removía el pecado, sino que lo revelaba, lo ponía en evidencia. No podía evitar que el ser humano pecara, porque el pecado ya había llegado a la humanidad desde la caída en el Edén. La ley demuestra que el hombre, en realidad, no es como algunos lo han presentado, como un pecador sofisticado, refinado, educado. Puede que lo parezca, pero a la hora de la verdad, en su estado natural, es un ser que no es del agrado de Dios. Quisiera ahora utilizar otro ejemplo que puede ser de ayuda para aclarar el propósito de la ley como palabra de Dios. Imaginemos por un momento que vamos al cuarto de baño de la casa, donde se encuentra el lavabo con su espejo en la parte superior. El lavabo tiene un propósito, así como el espejo también tiene su función. Cuando usted es consciente de haberse ensuciado la cara, usted va al cuarto de baño para remover la suciedad. Está claro que usted no utiliza el espejo para limpiar la suciedad. El espejo solo le revela la mancha en el rostro. Sin embargo, en la actualidad, hay muchas personas que están tratando de limpiar sus manchas con el simple contacto visual o físico con el espejo, que es la ley de Dios, creyendo que de esa manera podrán limpiar dicha suciedad. Como puede darse cuenta, hermano, la ley revela la condición real de la persona. La palabra de Dios es el espejo que revela quiénes somos y lo que somos, es decir, que somos pecadores y que nos encontramos fuera y lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y esto es lo que revela la ley de Dios. Pero gracias a Dios que debajo del espejo está el lavabo, y es a él que uno recurre para lavar la mancha.
Esto nos recuerda las palabras de Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Palabras en las cuales se presenta a Jesucristo como el que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Así es como se remueve la mancha del pecado. En la sangre de Jesucristo, la que nos limpia. Así que la ley prueba que el ser humano es un pecador y no lo convierte en un santo puro y limpio. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:19, la ley fue dada para que todo el mundo se calle y quede convicto bajo el juicio de Dios. Ahora, notemos que en el versículo 24 se nos dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de que la ley ha sido nuestra guía? Pablo comenzó a explicar este término a partir del versículo 25. Leamos ahora este versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La palabra en griego que se utiliza aquí para el término ayo es pedagogo, que quiere decir el que cuida a los niños. En el hogar de los romanos en esa época había ciertos esclavos o siervos que formaban parte del personal de la casa familiar. Aproximadamente de unos 120 millones de habitantes, 60 millones eran esclavos. En el hogar de un miembro de la guardia pretoriana o en la casa de las personas adineradas había esclavos que tenían a su cargo el cuidado de los niños. También, por ejemplo, tenían a otros siervos que estaban a cargo de las herramientas de la casa, el arado, de las carrozas, del ganado y otros elementos. Había otro siervo que estaba a cargo de llevar las cuentas del dueño, los libros, los asuntos personales y del banco, el dinero y cosas por el estilo. Cuando un niño nacía en esos hogares, era colocado bajo la custodia del siervo o esclavo que habría de criarle. Le proporcionaba la ropa limpia, le bañaba y le reprendía o imponía un castigo cuando se lo merecía. Cuando el niño crecía y llegaba a la edad escolar, le levantaba por la mañana, le vestía y le llevaba a la escuela. De ahí proviene el término paidogogos. Paid se refería a los pies. De ahí viene nuestra palabra pedal. Y agogos, que significa guiar. La palabra griega describe de esta manera al esclavo que tomaba al niño de la mano, le conducía a la escuela y se lo entregaba al maestro. Este siervo o esclavo no era capaz de instruir al niño más allá de cierta edad, así que le conducía a la escuela. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que la ley era nuestro pedagogo. Era como si la ley hubiera dicho: mira, niño, yo no puedo hacer nada más por ti, así que quiero tomarte de la mano y llevarte a la cruz de Cristo. Tú estás perdido y necesitas a un Salvador. Por eso decimos que el propósito de la ley era el de conducir a los seres humanos a Cristo, y no para darles motivos para andar presumiendo por la vida que obedecen los preceptos de la ley de Dios. Sabemos que no podemos obedecer esos preceptos. Para llegar a esa conclusión, todo lo que tenemos que hacer para estar seguros de ello es examinarnos a nosotros mismos íntimamente. En el versículo 26 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas leemos: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En lo que resta de este capítulo 3 y en la primera parte del capítulo 4, el apóstol Pablo se disponía a mostrarnos
algunos de los beneficios que recibimos al confiar en Cristo y que nunca podríamos recibir bajo la ley. La ley nunca podía darle al creyente la naturaleza de un hijo de Dios. En cambio, Cristo sí puede hacerlo. Solo la fe en Cristo nos puede convertir en hijos de Dios. Pablo dijo, pues todos sois hijos de Dios. Solo la fe en Cristo puede convertirnos en hijos legítimos de Dios. Uno se convierte en un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo, y eso es todo lo que se necesita para ello. La salvación no equivale a la fe y algo más, sino que la fe y nada más que la fe le convierte a uno en un hijo de Dios. Nada más puede convertirle a alguien en un hijo de Dios, y esto queda suficientemente claro en este versículo, que declara enfáticamente, todos sois hijos de Dios. ¿Y cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Un individuo israelita en el tiempo del Antiguo Testamento, bajo la ley, nunca llegó a ser un hijo de Dios, sino solo un siervo. Dios, es cierto, llamó a la nación de Israel su hijo. Lo podemos ver en Éxodo 4:22. Pero el individuo dentro de esa nación, colectivamente hablando, nunca fue llamado un hijo. Fue llamado un siervo del Señor. Por ejemplo, Moisés tenía una relación muy íntima con Dios. Sin embargo, Dios dijo de él, según Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Ese fue su epitafio. También resaltamos el caso de David. Aunque David era un hombre del agrado de Dios, conforme a su corazón, Dios le llamó en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 38, David, mi siervo. Usted, hermano, hermana, no habría podido cumplir con la ley, pero aún en el supuesto caso de que pudiera haberlo hecho, su justicia habría sido inferior a la justicia de Dios. El carácter de ser un hijo suyo requiere su justicia y nada más. El Nuevo Testamento nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se nos ha dado la potestad que equivale a la palabra griega exousia, que significa la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, por hacer nada más que sencillamente confiar en Cristo. El fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre profundamente religioso, devoto de una religión dada por Dios, seguía meticulosamente la ley y sin embargo aún no era un hijo de Dios, porque Jesús le dijo en el Evangelio de San Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. En esto es necesario ser muy claros, hermanos. Ni sus oraciones, ni sus dones o capacidades, ni su bautismo jamás le convertirá a usted ni a nadie en un hijo de Dios. Solo la fe en Cristo le hará un hijo de Dios. Una de las herejías más condenables que se haya propagado por este mundo es la herejía de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal del hombre. Los que la sustentan dicen que todos somos hijos de Dios, pero los que son hijos de Dios deben actuar como tales, y resulta innegable que la conducta de los seres humanos en general y las condiciones de convivencia en el mundo actual desmienten semejantes creencias de paternidad universal
y de fraternidad universal. Si nos remontamos a la época de Jesús, podemos recordar que Él nunca dijo nada semejante. En una ocasión, como queda sentado en el Evangelio de Juan 8:44, mirando a un grupo de líderes religiosos les dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Evidentemente, había personas en su época que no eran hijos de Dios, y pienso que el diablo tiene aún hoy muchos hijos por el mundo. Ciertamente ellos no son hijos de Dios. La única forma en que alguien puede convertirse en un hijo de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No hay ningún otro camino. Continuemos leyendo el versículo 27 del capítulo 3 de la epístola de los Gálatas, a los Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo que aquí se menciona no es el bautismo por agua. El bautismo por agua es siempre un rito bautismal y cada creyente debe ser bautizado por inmersión, porque la inmersión claramente ilustra al verdadero bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que coloca o une a alguien al cuerpo de los creyentes. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso quiere decir que somos identificados, que estamos colocados en realidad y en verdad en el cuerpo de los creyentes, que es la Iglesia. Dios lo ve a usted en Cristo y por tanto lo ve a usted completo, a la luz de la perfección de Cristo. No podemos agregar nada a eso. Solo la fe en Cristo puede darnos esa posición, llevándonos al estado de hijos maduros. Cuando comenzamos la vida cristiana, espiritualmente hablando, somos como niños que tienen que crecer hasta llegar a la madurez. Sin embargo, Dios nos da la posición de hijos maduros, adultos, proveyéndonos con una capacidad que de otra manera no tendríamos. Los hijos de Dios no son todos aquellos que han experimentado un nacimiento natural o han cumplido ciertos ritos formales, sino aquellos que han experimentado la obra del Espíritu Santo en un nacimiento espiritual. Para reflexionar, les dejo esta pregunta. ¿Ha experimentado la obra del Espíritu Santo en usted? Si es así, gloria a Dios por su vida. Oremos a Dios. Dios Padre Omnipotente, te agradecemos por tu palabra en este día. Gracias, Padre, por enseñarnos cuál es el uso correcto de la ley, que hayamos entendido que no es por obras, que la ley fue establecida por Dios para dejarnos ver que nadie podemos cumplirla porque somos pecadores, y entender que solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la gloria de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones de miles de personas. Hoy nos rendimos a ti. Queremos que Cristo sea la mayor realidad de nuestra vida
y queremos tener hoy el mismo sueño que Pablo tenía, el sueño del encuentro cuando Él venga en las nubes de los cielos. Por eso nos entregamos hoy a ti. Toma nuestro corazón. Te pido en el día de hoy por todos aquellos que están orando conmigo en este momento. Bendícelos. Te pido para cada uno de ellos victoria en todas sus adversidades y por aquellas situaciones que por estar alejados en ocasiones de ti se hacen tan largas y parecen no tener fin. Bendice también sus sueños, sus proyectos, y que la esperanza en tu misericordia infinita les recuerde que pase lo que pase, tú nunca nos abandonas. Gracias por el regalo que nos has dado de la salvación y vida eterna. En el nombre de quien dio su vida por el rescate de muchos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu permanezcan con nosotros hoy y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Hasta la próxima.